Jesús Pérez, fundador de Criptoplaza, asesor de Fondo Cripto en Luxemburgo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a hablar ahora, comentar un poquito el modelo de negocio de DYDX. DYDX, ¿cómo se...? DYDX. DYDX, mejor. En inglés suena un poquito mejor, sí, la verdad es que tienes razón. Pero bueno, lo podemos castellanizar, desde luego. Yo intento castellanizarlo porque no deja de ser un programa de radio, pero claro, en el mundo cripto a veces es difícil. Es difícil, pero es verdad que cada vez se hace más, o sea, se utilizan más, o sea, incluso a veces pasan dos cosas, o bien realmente se dice castellanizado, como suena, o bien la palabra a veces se pone, como se llama, se acaba traduciendo a como suena en inglés, pero se escribe fonéticamente, o sea, como... Entonces, bueno, hay diferentes fórmulas que hay, pero bueno, en este caso es complicado, porque encima una palabra que digo hoy día es que es muy complicado incluso pronunciar así, pues bueno. Escribirla como R2D2 en Latinoamérica, que le llaman Arturito, es que es como suena, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. DYDX, vamos a tirar por ahí, exchange descentralizado, va un poco más allá. He leído que era fundado por Antonio Juliano, también estuvo en los equipos de desarrollo de Uber y de Coinbase. Así sí. Que vamos a ir... Es un fundador de los que son realmente unas referencias del sector, ha tomado decisiones estratégicas que en muchos casos han sido realmente muy relevantes para todo lo que ha sido el ecosistema, y es uno de los proyectos yo creo que más antiguos, probablemente uno de los primeros de DeFi, y que ha tenido una evolución realmente positiva. Y bueno, la verdad es que es muy interesante estudiarlo en este momento. Ahora también se enfrenta con un montón de competidores que está haciendo también realmente, como si dijéramos, está haciendo el sector mucho más, con muchas más opciones, no solo también incluso en redes también. Pero yo creo que el tema de futuros y el tema de mercados en general, bueno, yo creo que es uno de los, cuando se habla un poco de los casos de uso de cripto, pues yo creo que las monedas estables probablemente sea uno de los principales. El siguiente realmente es estos mercados descentralizados, tantos mercados como si dijéramos que llamaríamos de spot o de lo que son acciones normal y corriente, como los mercados de futuros, que también desde luego son dos de los protocolos que se utilizan más a día de hoy. Y realmente esto está enfrentando a día de hoy pues bastantes temas legales, porque no dejan de ser actividades reservadas, este tipo de actividades económicas. Y ahora entraremos en ese debate, porque creo que es interesante entrar en ese debate. Pero desde luego, bueno, pues ahora veíamos también Uniswap con ciertos temas legales en Estados Unidos, y son protocolos que están realmente muy, muy expuestos, porque si dentro de cripto hay algo que se está de alguna manera por los reguladores poniendo más foco, es precisamente en este tipo de protocolos que tienen que ver con trading de mercado, que tiene su lógica, porque al final hay que intentar que los mercados tengan una formación de precio, como si dijéramos, transparente, correcta. O sea, hay un montón de prácticas que son las que vienen a defender un poco los reguladores para que los mercados funcionen de una manera correcta y no haya abusos en estos. Pero es verdad que en este tipo de protocolos, donde todo está de alguna manera muy transparente ya a priori, y donde bueno, pues está realmente como si queramos viendo la actividad diaria, pues donde yo creo que quizá a lo mejor el día de regulación, quizá la regulación en un futuro sea una regulación más programática, ¿no? ¿Por qué dices que están más expuestos? Bueno, porque son actividades que como están justo en lo que es el foco de la regulación financiera, pues evidentemente son los que están continuamente recibiendo... Antes no, porque era cuando estamos hablando de DAOs y de protocolos de este tipo, pues no es fácil demandar a una organización de este tipo, que por defecto pues no, en muchos casos incluso pues no tiene... Es como demandar a Bitcoin, ¿no? No es sencillo, y estas organizaciones es verdad que sí que tienen un punto más de liderazgo, y sí que es más visible el equipo que desarrolla y controla el proyecto, porque son proyectos que tienen que evolucionar. Pero es verdad que son organizaciones que pues un día está desarrollando un equipo, otro día otro, o sea que a veces quizá pues son más proveedores en algunos casos que dirección del equipo, y de hecho pues las fundaciones juegan este papel. Pero volviendo un poco a... Creo que hay un debate de fondo, que sí yo creo que es el más relevante, y es si todos los tokens tienen que ser un activo, ¿no? Claro, al haber entrado en un entorno donde crear mercados... que tiene hasta la SEC ahora mismo, ¿no? Donde crear mercados es extremadamente barato, digamos que la creación de un mercado es marginal, es decir, de hecho Uniswap de alguna manera lo que viene es a demostrar eso,
Hay un mercado, por ejemplo, que fue uno de los primeros que se pone como ejemplo y en funcionamiento, que es un mercado de un token que son calcetines y se crea un pool de dólares con calcetines. Y bueno, pues se le da liquidez y a día de hoy sigue operando ese mercado de calcetines y con una liquidez muy razonable. O sea, vamos, que el precio va oscilando y vemos cómo esos calcetines van subiendo y bajando. Claro, es un mercado real de calcetines, ¿no? Sí, de hecho, de hecho ahora los calcetines son socks, es un token, de hecho puedes redimirlos por calcetines, pero se han convertido en una especie, como si dijéramos, de algo histórico, y entonces pues ya, claro, tiene casi más valor el token que el hecho de compartir unos calcetines de Uniswap, ¿no? Que son en este caso. Pero claro, esto nos lleva a una pregunta interesante, y ¿tiene todo que ser una security? O sea, si nos ponemos a tradear con una carta de Pokémon o cualquier otras cosas que sabemos o cartas bueno, de hecho hasta hace tiempo las cartas de cromos estas de Panini, en el rastro aquí en Madrid, pues se intercambiaban y tenían un valor, subían o bajaban. Siguen estando ahí en los domingos, sí. Sí. Entonces, claro, eso es una security. Bueno, yo creo que en ese caso claramente entendemos que eso no es una security. Igual sería más una commodity. Pues una commodity, claro, pero el caso es, ¿y si eso que se hace en el rastro es un mercado organizado? ¿Tendría la CNMV que entrar a de alguna manera supervisar los precios que se están intercambiando por los cromos? Bueno, yo creo que claramente eso sería, estaríamos poniendo a la CNMV en cualquier tipo de transacción económica que suceda. También podríamos decir que el mercado de segunda mano de muebles pues podría tener un mercado. Claro, antes no había opción de tener un mercado y dar liquidez a cualquier activo. O sea, antes o sea, el coste que tenía salir a bolsa, acaba de salir puts, no permite que alguien que quiera cotizar unos calcetines lo pueda hacer. Aparte de tener un montón de permisos que hacer, pues no puede tener algo que tenga un precio que vaya oscilando, ¿no? Pero es verdad que ahora esa tecnología ha bajado a un nivel de coste que ya sí podemos hacer eso. Realmente esos calcetines que cotizan en Uniswap tienen un mercado que en muchos casos te diría que incluso tiene más liquidez que algunos títulos con poca liquidez del mercado español del MAF. Claro, cuando ya te enfrentas a que es un mercado y ves que se comporta como un mercado y ves que tiene precios que oscilan y ves gráficas y ves todo, entonces aquí cuando surge la duda realmente de si eso tiene que estar supervisado por la SEC. Aunque sea un calcetín o aunque sea un cromo, pero que ese cromo, el hecho de que haya habido tecnología que permita de alguna manera utilizar tecnología de mercados para poder fijar esos precios, si eso implica que eso necesariamente tiene que estar supervisado por un regulador. Volviendo a DYDX, entonces, caso de... dicho todo esto, que esto es un poco la reflexión a la que vamos, DYDX es un mercado de futuros que claro, es un mercado todavía más sofisticado. Es importante que existan mercados porque son los que permiten de alguna manera que nuestra sociedad de alguna manera cree más riqueza, porque son herramientas necesarias para poder asegurar riesgos, cubrir precios. Los mercados de futuros se crearon en principio para ser capaces, por ejemplo, entre otras cosas, de asegurar, por ejemplo, el precio de una commodity. Una empresa, por ejemplo, de viajes que tenga que gastar en petróleo, en gasolina, pues para hacer su modelo de negocio tendrá que de alguna manera tener una cierta certidumbre. Prever un poquito, dar un poco de certidumbre sobre su futuro. Y eso de prever, que implica que quiere tener un precio de petróleo fijo para poder poner un precio también fijo a sus clientes, implica que, claro, eso no existe en el mercado. El petróleo no tiene un precio fijo en el mercado. Entonces, como el petróleo no tiene un precio fijo en el mercado, hay alguien que tiene que asumir ese riesgo. O hay alguien que tiene que decidir que asume ese riesgo de que el precio pueda subir o bajar en favor de que otro tenga un precio fijo. Y ese tipo de cosas son las que hacen los mercados de futuros. Entonces, claro, DYDX está sensible luego para apalancarse y para, en lugar de invertir en Bitcoin o Ethereum solo con 1.000 euros, pues inviertas como con 5 veces más de lo que tienes, ¿no? Y entramos en esa locura de especulación para que también sirven este tipo de productos, ¿no? Entonces, DYDX hasta ahora ha sido un proyecto que ha estado listando o haciendo este tipo de mercados de futuros.
empezó de alguna manera, claro, esto en la red de Ethereum al principio era muy complicado hacer, porque estos mercados necesitan poner muchas órdenes, quitar muchas órdenes, y entonces pues empezó en Starkware, en una especie de las primeras probablemente L2 o que hubo en Ethereum, porque es que era inviable hacer estos mercados en la red, incluso cuando Ethereum era barato. Y ahí han estado operando hasta que decidieron cambiar a una propia blockchain, que es donde están ahora. Ahora tienen una propia blockchain. Y de alguna manera DYDX fue uno de los proyectos que inició una tendencia que estamos un poco de alguna manera ahora viendo, que es que los proyectos tengan su propia blockchain, ¿no? Se fueron en concreto a estar en Cosmos, que es de alguna manera una red de blockchains por la que decidí apostar DYDX, y donde, bueno, pues tienes ese problema de que a veces que tienes que estar en un entorno, pasar los fondos para allá y bajarlos, pero de alguna manera es una red más descentralizada y lleva funcionando mucho tiempo. Y ahí es donde dan de alta esos futuros de un montón de cosas con las que podemos especular. Entonces, bueno, pues realmente al final se ha convertido, a día de hoy, está viendo cifras un poquito de lo que se maneja de alguna manera en este. Por ejemplo, solo en el último día ha habido un volumen de casi 1,2 billions en esta plataforma. Entonces, bueno, realmente vemos que es muy interesante. De hecho, fíjate, DYDX permite tener un token que es de la propia blockchain, y a día de hoy es uno de los de los pocos tokens que entrega una especie de dividendo diario. Y bueno, esto que podía parecer muy habitual, porque vemos que podemos dejar en staking y nos entregan tokens también de la misma aplicación. En este caso nos está entregando dólares. O sea, no nos están entregando, no es como cuando dejamos Ethereum que nos entregan Ethereum por hacer staking, sino que aquí tú dejas DYDX, lo stackeas, y a día de hoy te da un dividendo que se paga segundo a segundo casi, y que es en torno a un 15%, que oscila entre un 20%, depende un poco de lo que gane el protocolo ese día, que se reparte entre la gente que está haciendo staking en la red. Tú tienes que delegarlo en validadores, y eso es, claro, esto ya se parece, estos tokens que eran de gobernanza, que bueno, podían darte tokens más del proyecto, se convierte en un token que realmente ha tenido la valentía de empezar a entregar dividendos. Entonces ya, bueno, esto desde un punto de vista financiero es relevante porque ya podemos hacer valoraciones que se parecen mucho a las tradicionales. Hay dos cosas que te quería preguntar en especial. ¿Se puede apalancar uno hasta un 10 por, he leído, en DYDX? Sí. Y luego el tema de los swaps perpetuos. Sí, sí. Si es perpetuo, ¿aquí quién pierde? Bueno, aquí... todo el mundo lo puede ganar siempre, ¿no? Realmente el tema de los... Hay diferentes tipos de futuros. Los futuros perpetuos, que son los que se han extendido, son aquellos que tienen luego, que intentan poner en contacto gente que quiere especular al alza con gente que quiere especular a la baja. Porque una de las cosas que permiten este tipo de proyectos es que tú puedas ganar apostando porque Bitcoin baja o Ethereum baja. Una apuesta en corto. Vale, una apuesta en corto. Claro, el problema que pasa es que, bueno, si tú y yo queremos apostar por eso, bueno, pues lo que ganas tú lo pierdo yo. Entonces, vale. Ahí vamos haciendo, cada día vamos haciendo un poquito de saldo. Y nos organizamos de esa forma, ¿no? Aquí lo que tiene que tener el protocolo cuidado es que si un día sube mucho, tú tengas capital para pagarme a mí. Porque tú vas a dejar una cantidad, yo voy a dejar otra, pero claro, esas cantidades tienen que permitir... Es una casa de apuestas, mucho. Sí, es suma cero, por eso hablamos de derivados, no estamos comprando directamente el activo, y al final del día, pues si el token ha subido un montón, tú me lo tienes que pagar a mí y tú tienes que tener dinero para eso. Eso es por lo que de alguna manera tienes que tener un cierto margen para poder tener esa posición, ¿vale? Y lo que pasa habitualmente es que no hay igual de número de gente que quiera invertir a la baja que al alza. De hecho, suele haber mucha más gente al alza que a la baja. ¿Y cómo se compensa eso? ¿No? Porque eso se compensa con una funding rate, que es básicamente un tipo de interés que se paga en la parte de, como si dijéramos, de este acuerdo donde hay menos gente. Decir, oye, pues si hay menos gente bajista, pues a los que estén bajistas, los alcistas tienen que pagarle. De tal manera que pagarles más. Pagarles un tipo de interés. Oye, entonces el tipo de interés va subiendo hasta que dicen, bueno, pues yo, mira, a mí si me pagan un 10% por estar bajista, yo sí me pongo bajista. O si yo tengo que pagar un 10% por estar... ¿Cada cuánto? Nada, eso es prácticamente cada hora.
10% anualizado. Anualizado, vale. Entonces, claro, llegará a un tipo de interés donde si el tipo de interés es muy alto, pues habrá gente ya alcista que quizá a lo mejor si le cobra mucho no quiera ponerse, o sea que desincentiva y el que está, y cuando más alto es, pues incentivará más a la otra parte. De tal manera que eso compensa razonablemente, habitualmente, ese exceso de oferta-demanda, y entonces pues hay gente que se pone en un lado y en otro porque, bueno, pues hay bajistas que dicen, mira, yo por un 10%, un 15%... Sí, me pues, merece la pena. porque... O sea, ¿han sido los inventores de estos swaps perpetuos? No, esto viene del mundo tradicional. No es nada que invente cripto. Pero ahora veremos lo que cripto pone, porque cripto añade un montón de innovación en todo este tipo de cosas. Y sobre todo añade el hecho de que puede cotizar casi sin coste todo esto. De hecho, una de las grandes innovaciones que ahora va a hacer DYDX que estamos esperando es lo que llaman, claro, generalmente como suelen ser, como es un mercado que tiene un cierto riesgo de que en algún momento pues una subida o una bajada puede hacer que alguien no pueda pagar o se pueda quedar descapitalizado y alguien al que tendrían que pagarle por esa subida no le paguen, estos mercados han solido tener un tipo de listado, como si dijéramos que cada equipo tenía, o sea, en el que se solicitaban o se hacían peticiones para listar futuros, y estos futuros pues te pasaban por un chequeo. Tiene que ser un token que sea con mucha liquidez, con muchas... ¿Tú no bloqueas esa apuesta que haces? Sí, pero que dentro de o sea, tú puedes apostar por Ethereum, por Bitcoin, pero para meterte ahí, o sea, para saber todo lo que puedes especular en futuros, pues para entrar en una lista de cosas en las que se puede especular, ahí hay un equipo de DYDX que actualmente pues repasa un poco si es un token que tenga liquidez, si no, o sea, si es algo que realmente es por eso se dice que es permission, o sea, que necesita un permiso para empezar a cotizar. Bueno, lo que está intentando este año el protocolo es, bueno, Uniswap para eso, por ejemplo, no tiene ningún problema. En Uniswap tú puedes poner a cotizar cualquier cosa sin pedir permiso. Los calcetines se pueden publicar, pero hay un montón, por eso hay tantos mercados de cualquier cosa. Una espada de un juego de gaming de cripto puede cotizar en Uniswap. Por eso vemos cotizando en Uniswap millones de cosas. Pero en futuros no pasa eso. Futuros, como es un mercado y necesita un poquito más de garantías, no pasa eso. Bueno, pues lo que está implementando la DYDX es poder crear mercados de futuros sin permiso. Que va a ser un gran experimento. ¿Cómo asegurarán la liquidez entonces? Claro, aquí, para empezar, para crear ese mercado, lo único que tendrás que poner es algo de liquidez. Que lo tendrá que poner el creador del mercado. Ah, ¿Vale? Pero tendrá una liquidez que... Entonces, eso va a ser uno... Yo creo que Uniswap hizo un gran experimento, y es el hecho de poder definir mercados sin permiso, y eso ha hecho que haya miles de mercados en Uniswap. Bueno, vamos a asistir probablemente a una de las innovaciones que yo creo que van a tener más impacto, que es poder crear un mercado de futuros sin permiso. Lo cual quiere decir que probablemente veamos ese futuro del calcetín. Creo que probablemente lo veamos. Seguramente que teníamos un mercado tradicional de calcetines y $, pues muy probablemente vayamos a tener en el futuro un futuro de un calcetín. Lo cual realmente... Calcetín suena un poco a tulipán también, ¿no? Sí, suena... Claro, pero fíjate que una de las grandes cosas que pasan en este tipo de mundos, bueno, aquí no tenemos mercados, por ejemplo, de futuro de aceite de oliva. O sea, hay un montón de cosas que incluso tendría sentido que pudiéramos tener mercados de futuros, porque es una herramienta importante. Si alguien necesita asegurar de alguna manera el precio del aceite de oliva, pues un mercado de futuros podría cumplir esa función. Pero no se han creado nunca un mercado de futuros de aceite de oliva. Nosotros en una época que estuvimos haciendo pruebas para poder hacerlo en futuros de protocolos descentralizados, y pudimos hacerlo. O sea, si hiciste una prueba y utilizamos alguno para hacerlo y se podía hacer, pero fíjate que ahora ya creo que se va a poner mucho más fácil, y esto que regulatoriamente es una actividad que no se puede hacer, pero bueno, ahora por lo menos desde un punto de vista de tecnología, desde luego se va a bajar muchísimo el poder hacerlo. Entonces esto abre un espacio interesante. Creo que va a haber cosas donde, bueno, probablemente nunca tenga sentido, pero en otras sí que tiene sentido. Como nos hubiéramos forrado en un mercado de futuros del aceite de oliva, ¿verdad? Jesús Pérez, Criptoplaza, muchísimas gracias. Como siempre, nos vemos el próximo martes. Ya todo.